tomar sus asientos. Dios es maravilloso, es poderoso. Siempre les insto a que todos los servicios del día domingo te traigan invitados, traigan personas nuevas, porque esa es la labor de la iglesia. Predicar el Evangelio, esa es nuestra visión, predicar el Evangelio del reino, enseñar la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener siempre, todos los domingos, esa motivación, ese objetivo de traer personas nuevas para que se conviertan. Asimismo, en las casas de salvación, la intención no es solamente que se alimenten entre ustedes mismos, sino que traigan gente nueva de casa de salvación, que evangelicemos y que hagamos la labor que el Señor nos encomendó. Esto no es algo del apóstol Olver, es una visión de una comisión que el Señor nos encomendó. ¿Cuánto dicen amén? Levanten sus dos manos y digan conmigo: a partir de los próximos domingos voy a traer invitados. Amén. Serie Las riquezas de su gracia, el tema número 3 de esta serie del mes de febrero. La gracia de Dios trae la verdadera libertad. La gracia de Dios trae la verdadera libertad. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 8, desde el verso 21 al verso 32. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y le dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que he dicho desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto hablo a mí. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según enseño el Padre, así hago, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Diga conmigo: hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Evangelio se trata de Cristo. Diga conmigo: el Evangelio se trata de Cristo. El propósito del Evangelio es conocer a Jesús. El Evangelio no es un mensaje de desarrollo personal. El Evangelio no es un mensaje para suplir tus necesidades. El único propósito del Evangelio es conocer a Jesucristo. Si conocemos a Jesucristo, levante su mano derecha y diga conmigo: si conocemos a Jesucristo, las demás cosas se van a resolver solas.
Amén. Si conocemos al Señor, vamos a ser transformados. Pues el Evangelio se trata de Cristo, de su propósito eterno, de su plan eterno, que trae restauración, que trae salvación al hombre, que trae restauración a la creación, porque cada día que conozcamos al Señor seremos transformados en nuestro mundo interior, y esa transformación que se manifiesta en nuestro corazón se va a manifestar en todo lo que hagamos. Por ejemplo, no se puede entender como una persona que conoce al Señor, que conoce la palabra y que es transformado, se la pase peleando, se la pase en discusión con su esposo, con sus hijos, con su esposa, con el gato, con el perro, con el vecino, con todo el mundo. Si una persona es transformada, va a manifestar el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae cambios radicales a nuestras vidas. Amén. Y esos cambios, póngame atención aquí, esos cambios no son superficiales, esos cambios son profundos, esos cambios son verdaderos. Y debemos entender que hay varios tipos de esclavitud. Primero, la esclavitud de las tinieblas. Amén. La esclavitud de espíritus inmundos. Cuando una persona practica brujería, practica hechicería, está bajo la influencia de espíritus inmundos. ¿Cuántos dicen amén? Porque una persona que invoca a los muertos no van a venir, los demonios vienen disfrazados de esos muertos. O sea, lo que tú estás invocando son demonios que van a atar a tu vida y que van a traer maldición a tu vida, y eso trae atadura. Y el mundo entero estaba esclavizado, como dice la palabra, por el príncipe de la potestad de las tinieblas. Pero dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, el verso 13 y 14, que Cristo nos libró de la potestad de las tinieblas, trajo liberación del mal, de espíritus inmundos, de fuerzas contrarias. Cristo nos libró y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. O sea, legalmente, ya conmigo, legalmente yo soy libre de las tinieblas por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no solamente somos libres de las tinieblas, de esos espíritus inmundos, sino que también somos libres de la ley. Gálatas capítulo, el día de hoy, más que una prédica, les voy a enseñar. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 1 al 3. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fuimos libres de la ley porque ningún hombre es justificado por las obras de la ley. O sea, lo que enseña la iglesia popular: pórtate bien y te vas al cielo. Eso no es así, eso es falso. Efesios capítulo 2, verso 8 dice que es por la fe en Cristo Jesús que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede vanagloriar o gloriar que hacen buenas obras
y que por esas buenas obras va a ganarse la salvación. El Señor Jesús nos liberó de esa ley porque nosotros por nuestra fuerza de voluntad no podemos obedecer la ley. Por eso la Escritura dice que Romanos capítulo 8 verso 1 en adelante dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era débil, lo que era imposible para la carne, que era obedecer la ley, el Señor murió por nosotros para justificarnos, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Así que el Señor nos libró de ese régimen en el cual era imposible nosotros ser salvos. Están aquí. Entonces no entiendo, y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los hechizó? Porque ustedes recibieron algo demasiado grande. Recibieron la salvación, recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo os volvéis a los pobres rudimentos de la ley si yo les entregué algo más grande? ¿Cómo ustedes se vuelven a la ley de guardar los días, de comer ciertas cosas, de guardar el sábado, de hacer un poco de ceremonias, si Cristo te liberó de eso? Y hoy en día hay mucha gente, y usted lo puede ver por TikTok, lo puede ver por las redes sociales, que dicen que el Nuevo Testamento está adulterado, que el Nuevo Testamento es un invento de la Iglesia Católica, y empiezan a atacar a Cristo y atacan al apóstol Pablo porque no le conviene, porque es una realidad. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y esa gracia nos da libertad. Ese aplauso para el Señor Jesucristo. Diga conmigo: somos libres de la potestad de las tinieblas, somos libres de la ley. Pero hay una esclavitud más fuerte, que es la esclavitud del pecado y de la muerte. Es la naturaleza pecaminosa y de maldad que nosotros heredamos del primer hombre que pecó, llamado Adán. Pecado, que es naturaleza pecaminosa en nosotros, y muerte espiritual. Usted debe entender que el propósito de la obra completa de Cristo es que Dios habita en nosotros. El propósito de todo, de la encarnación de Jesús, de sus enseñanzas, de su padecimiento, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, es que Él enviara al Espíritu de Dios y habitara en nosotros. Porque en el momento que el Espíritu de Dios vive en nosotros, Dios nos liberó de la muerte espiritual. Dios nos liberó de la naturaleza pecaminosa y puso su vida y puso su naturaleza dentro de nosotros. El propósito de Dios, ustedes deben entender algo, es muy diferente cuando usted lee en la Biblia la palabra pecado en singular, cuando lee en la Biblia la palabra pecados en plural. Cuando en la Biblia habla de pecado, habla del pecado que hizo Adán y Eva. Por eso Juan 1:29, dejen de estar diciendo tanto amén que me interrumpen. Escuchen. Amén. Parece un disco rayado. Escuchen, por favor. Dile a la persona que tiene: muértete la lengua y escucha la enseñanza. Y al final, cuando yo diga amén, ustedes dicen amén, ¿ok? Entonces, ¿a qué vino el Señor? El Señor vino no a quitar los pecados. Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado en singular. ¿Qué está hablando? Vino a neutralizar el poder del pecado que permitió a Adán, y que por causa de ese pecado entró la naturaleza pecaminosa y entró la muerte espiritual a nuestras vidas.
Por eso Romanos capítulo 5, verso 12, apóstol, no entiendo. Aquí tienes que entender. Romanos 5, 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, Adán pecó, entró la naturaleza pecaminosa en el hombre, entró la muerte espiritual, la muerte de separación, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hay un puente roto llamado el pecado de Adán, y hay un solo puente, un solo camino por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios, y se llama Jesucristo. Y solamente a través de Jesucristo soluciona el problema del pecado de Adán y soluciona la muerte espiritual, porque tú no estás separado de Dios, tú estás unido con Dios. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Quiere decir que nosotros estamos unidos a Dios a través de Cristo. Y no estamos muertos. Amén. No somos esclavos de la muerte, no somos esclavos del pecado. Somos libres por la vida de Dios y por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Dios es bueno y maravilloso. Quiere decir que el Espíritu de Dios no está para que sientas las cosquillitas pentecostales. El Espíritu de Dios no está solamente para que sientas electricidad. El Espíritu de Dios no está para que te tumbe en el suelo y llores. El Espíritu de Dios está para que estés vivo y lleno de la vida de Dios y de la naturaleza de Dios. Y camines conforme a la naturaleza de Dios, que es santidad, que es justicia y que es verdad. Entonces, los pecados hablan de nosotros. Diga conmigo, los pecados hablan de nosotros. Lo que nosotros cometemos a diario, las mentiritas, que no hay mentiritas blancas, ni negras, ni rojas, es mentira y punto. Las envidias, la amargura, el resentimiento, todas esas cosas, todas esas obras de la carne son los pecados, pero los pecados son frutos del pecado. Los pecados, las ofensas, los malos comportamientos es fruto de la naturaleza pecaminosa. Pero el Señor Jesús resolvió eso, porque ya no tenemos dominando nuestras vidas y señoreando nuestras vidas la naturaleza pecaminosa, sino la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice que nos hizo partícipe de la naturaleza divina. Levante sus dos manos bien en alto. Diga conmigo, Jesucristo, a través de su obra completa, cuando envió al Espíritu de Dios, puso en mí su naturaleza. Puso en mí su naturaleza, puso en mí su vida. Cuando habla de naturaleza divina, no quiere decir que nosotros somos Dios. Está hablando que Dios ha puesto en nosotros los atributos morales de Dios. Dios ha puesto su santidad, Dios ha puesto su justicia, Dios ha puesto su verdad, Dios ha puesto su sabiduría, los atributos, algunos atributos de Dios. Él lo ha puesto en nosotros. Lo único que no puso en nosotros fue que seamos omnipotentes, omniscientes, que solamente esa es la característica de Dios. Pero nosotros podemos caminar en santidad porque tenemos la naturaleza de Dios. O sea que no estamos en una religión, estamos en una nueva vida. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, Él nos coloca, y estoy dando esta introducción porque vamos a hablar de esto en el Evangelio de Juan. Si creemos en Cristo, Él nos coloca en una posición de honra, de libertad y de vida. Levante su mano derecha y diga conmigo, si creemos en Cristo, Él nos coloca en una posición de honra, libertad y vida.
El Señor Jesús le sigue hablando en Juan 8, verso 21. El Señor Jesús le sigue hablando a los fariseos que lo acusaban, a Jesús de dar falso testimonio, donde el Señor Jesús demuestra que Él es el Mesías y que su testimonio es verdadero. Y entonces el Señor Jesús le sigue hablando en Juan capítulo 8, el verso 21. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaré, pero en vuestro pecado, la palabra pecado ahí está en qué, plural o singular. ¿En qué? Singular. Pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Hacia dónde iba Jesús? ¿Hacia dónde iba Jesús con que estos judíos no podían ir? El Señor Jesús le está hablando que Él va a la cruz, que Él va a morir, que Él va a resucitar, que Él va a ascender, que se va a sentar a la diestra de Dios. Y le dice que a los que no creían en Él, a los que constantemente lo criticaban, lo perseguían y lo juzgaban, ustedes no pueden estar en el lugar de honra que yo estoy preparando para la gente que sí cree en mí. Al contrario, por rechazarme, ustedes morirán en el pecado de Adán, porque yo soy el único, la única salida para ese pecado. Y en Juan capítulo 14, Juan 14, verso 2 al 4, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuera, os preparé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice ahí? Vosotros estéis. O sea, el Señor Jesús está hablando que a través de su muerte, de su obra completa, Él iba a preparar una morada para nosotros. Primero, el Señor Jesús, a través de su obra completa, nos hizo morada de Dios, nos hizo casa de Dios, nos hizo templo del Espíritu Santo de Dios. Pero estos judíos, cuando el Evangelio de Juan habla de la palabra judíos, no se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo a los oficiales religiosos, se está refiriendo a los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque no todo el pueblo judío rechazó a Jesús. Es más, multitudes de judíos seguían a Jesucristo. ¿Y de qué estaba formada la primera iglesia? La iglesia de Jerusalén. De judíos, de israelitas, pero no de esos fariseos. Los que rechazaron a Jesús no fue el pueblo de Israel. Los que rechazaron a Jesús fueron el sistema religioso de la época. Quería aclarar eso, que eso es importante. Hola. Ahora, ¿qué lugar el Señor nos preparó? Muchas personas dicen, no, el Señor ahí está hablando en Juan 14, verso 2 al 4, que el Señor me está preparando una mansión en el cielo, calles de oro, mar de cristal. Allá Dios me tiene una mansión. ¿De qué sirve la mansión en el cielo? La queremos aquí en la tierra. ¿Qué lugar está preparando el Señor? Efesios. Están el día de hoy como muy serios, no sé, están bravos conmigo. Querían que por carnaval no hiciera servicio. Ah, dijeron amén por ahí. Efesios capítulo 2, verso 5. Efesios capítulo 2, versos 5 y 6 dice, aún estando muertos en pecado, nos dio vida con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estábamos muertos, ya lo enseñé, en nuestros delitos y pecados, muerte, separación,
el Señor nos amó y nos resucitó. Usted me dirá, ¿a qué resurrección se está refiriendo? A la resurrección de tu espíritu. Tu espíritu es el que recibe la vida de Dios. Y solo los que tienen la vida de Dios por medio de la fe en Jesús y que han resucitado en su espíritu, el Señor nos hace sentar en el lugar que Él preparó para nosotros, que es un lugar de honra, que es un lugar de autoridad. Sentar, o sea, no solamente el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra de Dios, porque somos uno con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué representa estar sentado con Cristo? Representa autoridad, representa poder, representa gobierno espiritual. Jesucristo, ¿para qué está a la diestra del Padre? Para interceder, para ser abogado, para ser sumo sacerdote. ¿Para qué el Señor Jesús nos sienta juntamente con Él? Para ser intercesores, para orar por la nación, para orar por las naciones, para orar por nuestra familia, para orar por Ciudad Ojeda, para detener las obras de las tinieblas, para detener las obras de oscuridad. O sea, el Señor te dio una posición de autoridad y de poder para que todo lo que ates aquí en la tierra sea atado en el cielo, y para que todo lo que desates en esta tierra sea desatado en el cielo. Todo lo que nosotros prohibimos será prohibido por la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Me contaron un testimonio que un masón, practicante de la masonería, entró a una iglesia, creo que en Estados Unidos, y quería hablar con el pastor, y hablaron ahí, el pastor le predicó, y el masón le dijo: la iglesia tiene más poder, un infinito poder, más que nosotros. Lo que pasa es que la iglesia es ignorante. Tienen armas nucleares espirituales y no las saben usar. O sea, cuando yo te digo que estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, ni los católicos que dicen que ya está María, José y todos los santos, o sea, nosotros estamos juntamente, ellos están juntamente con Cristo, metidos con Cristo a la diestra de Dios en un lugar de autoridad, y tú estás. Dile a la persona que tiene todo, deja de ser ignorante. Por eso los masones, por eso los santeros, los brujos, los hechiceros te echan tanta vaina. Tenemos autoridad, tenemos poder. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Despierta, entiende lo que el Señor te ha dado, entiende la posición de honra que Dios te ha dado. Él te ha sentado para gobernar y para manifestar su reino en esta tierra. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Amén. Porque el Señor nos libra de pecado y de muerte, nos dio vida, nos resucita con este propósito. Efesios 2:7. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es mostrar las riquezas de su gracia, mostrar las riquezas de su amor, su abundante gracia, su sabiduría, su conocimiento. Dice una profecía en el antiguo pacto: la tierra será llena del conocimiento de Dios. ¿Quién va a llenar la tierra de ese conocimiento? La iglesia.
no es el apóstol Olver, no es el apóstol Eneida, no son los líderes de red, es toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que descubrir la riqueza, lo que tiene, lo que puede hacer en Cristo Jesús y mostrar a la gente esas riquezas de la gracia, del favor, de la bendición, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. La gente tiene hambre de Dios. Y lo que Dios va a hacer, no lo va a hacer con una figura, no lo va a hacer con una estrella siendo salmista o con un gran predicador. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con la iglesia. Lo que está pasando en la universidad, en una universidad de Asbury, en Kentucky. Ahí no hay predicadores famosos, ahí no hay salmistas famosos, sino que alguien predicó de arrepentimiento, los muchachos se arrepintieron y ya tienen como 8 días, desde el 8 de febrero, todos estos días sin parar, adorando, orando, y vienen gente de todo Estados Unidos, de otros países, para estar ahí orando y arrepintiéndose por sus pecados, porque el avivamiento que Dios va a manifestar no lo va a manifestar con grandes figuras, lo va a manifestar con toda la iglesia, porque ese siempre ha sido su plan. Pero en nosotros tiene que haber también un despertar. En nosotros también tiene que haber un entendimiento. En nosotros tenemos que quebrantar esa dureza del corazón, esa insensibilidad a las cosas de Dios, a la presencia de Dios, al conocimiento de Dios. Preferimos predicadores que nos motiven, que nos digan que debemos lograr nuestros sueños. Preferimos predicadores que nos digan que vamos a tener carro, casa, mucho dinero, muchos dólares, y nos emocionamos con eso, pero cuando alguien está enseñando la palabra hay frialdad. Eso se tiene que terminar en el nombre de Jesús. Tiene que haber un quebrantamiento en nuestro corazón y amar la palabra, amar el evangelio que Jesucristo ha predicado. Levante sus 2 manos en el nombre de Jesús. Declaro que toda frialdad se va de tu vida, se va de tu corazón, y empiezas a encenderte en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con fuerza. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Dale esa alabanza al Rey. Bendito sea el Señor. Los judíos, los fariseos, no entendían lo que quiso decir Jesús cuando dijo que en Juan capítulo 8, verso 21, otra vez le digo, yo me voy, me buscaré, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Amén. Entonces, los judíos no entendían lo que quiso decir Jesús. Y el Señor nuevamente le dice su origen: yo vengo de arriba, vosotros sois de este mundo. Yo no soy de esta vieja creación ni de esta tierra. Juan capítulo 8, verso 23. Ustedes morirán en el pecado porque no creen que yo soy. Juan 8, verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Bendito sea el Señor. El Señor le dice, el Señor Jesús, por eso me gusta mucho el Evangelio del apóstol Juan. El Señor Jesús dice, ustedes no creen que yo soy. La palabra yo soy es YHWH. Yo soy el que soy. Cuando se le reveló a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el eterno. Algunos lo traducen como Jehová.
otros lo traducen como Yahvé, pero la pronunciación del nombre de Dios se perdió. De repente ni es Jehová ni es Yahvé. Y a nosotros no nos interesa saber el nombre de Dios, porque a Dios nadie le conoció jamás, pero el unigénito Hijo Él lo ha dado a conocer. Así que en este tiempo, el que invoque el nombre de Jesús, ese es el que va a ser salvo. Por eso es que cuando esa canción de Yahweh, yo le digo, muchachos, no me la canten, porque nosotros no sabemos cuál es el nombre de Dios. Pero lo importante es que Jesús dijo, yo soy el eterno, yo soy el eterno Dios, el Señor de los ejércitos. Y ustedes no creen en Dios, Jesucristo se manifiesta, yo soy Dios. Wow. Yo soy Dios, que te puede dar vida, que te puede liberar de los pecados, y ustedes no creen, y porque no creen que yo soy Dios, yo soy el Padre, yo soy el Creador, ustedes van a morir en sus pecados. ¿Están aquí? Y sigue diciendo, Juan 8:28, Juan 8:28. ¿Le gusta estudiar la Biblia así? ¿Cuánto le gusta? Juan 8:28, y le dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según enseño el Padre, así hablo. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, ¿a qué se está refiriendo? A la cruz, a la muerte de Cristo. Allí se cumplirá la voluntad del Padre. Y en medio de este sacrificio Jesús no está solo, porque Jesús siempre hace lo que le agrada al Padre. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando estas cosas que dicen ahí, hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Yo les quiero decir algo que Dios trató conmigo cuando leí este pasaje. En este tiempo, la gente no se va a convertir por los milagros que hagamos, por las sanidades que hagamos. La gente se va a convertir cuando nosotros le digamos quién es Jesús. La gente lo que quiere es conocer a Dios. La gente verdadera lo que quiere conocer es a Jesús. Y conociendo quién es Jesús y hablando quién es Jesús, multitudes se van a convertir al Señor. Lo vemos en esa universidad que les hablé. Ahí no había milagros, no había sanidades, no había grandes predicadores, no había grandes salmistas, no pagaron entrada. Le dicen el avivamiento sin rostro, porque nadie se puede dar la gloria. Solamente hablaron de Cristo y miles han sido tocados por el Señor. Levante sus dos manos y diga conmigo, ese es el avivamiento que tenemos que manifestar nosotros. No buscar a Dios por interés, no buscar las manos de Dios, sino buscar el rostro de Dios, conocer a Jesucristo, que se despierte esa hambre por conocer al Señor Jesús. Aplaude fuerte. Aplaude fuerte al Señor. El Señor es santo, poderoso, maravilloso. Él es eterno, Él es bueno, Él es grande. Su presencia, la presencia del Señor Jesús, la presencia del Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Yo les quiero decir algo. Yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Amén.
Él me tocó con su Espíritu Santo. Él abrió mis oídos. Él puso su fe en mí. Eso lo dice la palabra. Esa fe que Él puso en mí, ese toque del Espíritu Santo, lo único que yo hice fue abrir mi corazón, pero Dios fue el que me buscó. Dios fue el que me tocó. Dios fue el que me hizo nacer de nuevo. Había una persona que me predicaba y yo peleaba con él. Yo le decía, eso no es así, a mí no me enseñaron así. Y yo peleaba con él. Y en esas discusiones no sucedió nada. Al contrario, me endurecía más. Y cuando Él me dejó tranquilo y yo empecé a estudiar el Nuevo Testamento, Dios empezó a tratar conmigo, sin discutir, sin argumentos, sin racionamiento, sin que nadie estuviera peleando conmigo. El mismo Espíritu Santo trató con mi corazón. Dios me hizo nacer de nuevo. Sin que nadie me dijera nada, yo dejé ciertas cosas, muchas cosas, y me consagré al Señor. Y ya tengo 29 años sirviéndole al Señor, no porque yo lo busqué, sino porque Él me buscó a mí, tocó mi corazón, me regeneró, me transformó, me llenó de su Espíritu. Si usted le predica a alguien y discute, no está haciendo nada. Deja que el Espíritu Santo, es Dios que busca a las personas, es Dios que toca a las personas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es hablar de Cristo y muchos van a creer en Él. Apóstoles, que yo defiendo a Dios, yo defiendo a la iglesia. Dios se defiende a sí mismo. Tú no tienes que estar defendiendo a Dios. Conociendo a Jesús, vamos a ser transformados. Yo quiero que levante sus dos manos en esta hora. Y yo oro al Señor en este momento para que el Espíritu de Dios toque tu corazón. Nosotros no somos una iglesia que tenemos una varita mágica para resolver tus problemas. Nosotros vamos a cumplir la función como iglesia de dar a conocer a Jesucristo. Y va a ser Jesucristo, cierra tus ojos, va a ser Jesucristo que toque tu corazón, va a ser Jesucristo que cambie tu corazón, va a ser Jesucristo que te haga nacer de nuevo, va a ser el Espíritu de Dios que te va a convencer de pecado, de juicio, de justicia. No va a ser una pelea de racionamiento y de argumento. El Espíritu de Dios, el Señor Jesús, toca tu espíritu para transformarte para siempre. Y vas a creer en Él. Y vas a ser un verdadero discípulo del Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Vamos a aplaudir fuerte al Rey en este momento. Levante sus dos manos y diga conmigo, Señor. Diga conmigo, despierta el hambre por conocerte más y más a ti. Levante sus dos manos y diga conmigo, voy a poner mis ojos en Jesús, que es el autor y consumador de mi fe. Y si tengo a Jesús, después lo demás va a venir sobre mi vida y va a venir sobre mi familia. A ver, grita y aplaude fuerte a su Señor. Vamos a gritar, vamos a alabar al Rey. Su presencia está en este lugar. Tener una fe permanente en Cristo nos hace caminar en la verdadera libertad. Entonces Jesús en Juan 8, verso 31, en el verso 30 dice, muchos creyeron en Él, entre los cuales habían fariseos y esa gente terrible que perseguía a Jesús. Los tenía ahí, Dios mío. El Señor dijo, tengo que sacarme a esta gente de aquí. Y en el verso 31 dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
El Señor Jesús quería enseñarle que ellos tenían que pasar de creyentes a verdaderos creyentes, a verdaderos discípulos. El objetivo del Señor no es que te quedes como un creyente. El objetivo del Señor es que seas un verdadero discípulo. ¿Y por qué un verdadero discípulo? Porque el Señor Jesús ya se había llevado el chasco en Juan 6:66, que cuando algunos discípulos de él, el Señor les dijo que tenían que comer su carne y su sangre, hablando de la comunión que tenían que tener con él, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. El Señor Jesús dijo: yo necesito no discípulos, yo necesito verdaderos discípulos. Levante sus dos manos, diga conmigo: el objetivo de estar en este lugar es ser un verdadero discípulo del Señor. O sea, debemos entender que el verdadero propósito del Señor no es que le siguieran grandes multitudes, porque grandes multitudes seguían a Jesús porque ellos no tenían que ir a un médico ni gastar en un médico, porque Jesús los sanaba. Jesús sanaba a los paralíticos. Ellos no tenían que ir a la clínica. No sé si allá en ese tiempo había clínica, porque Jesús sanaba a los ciegos, Jesús sanaba a los sordos, Jesús levantaba paralíticos, echaba fuera a los demonios, multiplicaba los panes y los peces, le daba pescado frito con yuca, mayonesa arriba. Y las grandes multitudes seguían a Jesús por lo que le daba Jesús, porque suplía sus necesidades. Pero llegó un momento, en Lucas lo podemos ver, Lucas capítulo 14, Lucas 14, verso 25, Lucas 14, verso 25 al 28, ¿lo tienen? Si no, lo pueden poner aquí también para que lo lean. Dice: grandes multitudes iban con él. Levante sus dos manos, ven conmigo. Al Señor Jesús le seguían grandes multitudes. ¿Pero por qué le seguían grandes multitudes? Por interesado. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujeres, hijos, hermanos, hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, lo que el Señor está diciendo aquí es que el que ponga a su familia, a su vida, primero que a mí, no puede ser mi discípulo. Tiene que poner a Dios por encima de todo. No está mandando a odiar a padre y madre, porque la misma Biblia dice que debemos honrar a padre y a madre y amar a nuestras esposas y las esposas a los esposos. Lo que está hablando es de prioridad. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, el Señor se voltea a las multitudes y le dice: ustedes me están siguiendo porque comiste y os saciaste, porque les di pan, porque le estoy sanando, porque estoy trayendo respuesta, porque te estoy bendiciendo. Pero ese no es mi propósito. Mi propósito es que tú seas un discípulo. Mi propósito es que tú produzcas. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere multitud de gente, porque la multitud de gente consume, pero la multitud de discípulos produce. Levante sus dos manos, ve conmigo. La multitud de gente quiere para sí, órenme, sánenme, visíteme, órenme por mi trabajo. Ay, ya Dios me bendijo. Y cuando Dios lo bendice con el trabajo, dejan el pelero y no vienen más a la iglesia. Porque tenemos una mentalidad incorrecta de buscar a Dios. Diga conmigo: la multitud de gente consume. Quiere que se le ore, se le libere, se le sane, que Dios le dé respuesta, que Dios le prospere, que Dios le bendiga. ¿Quieres bautizarte? No. ¿Quieres estudiar en SEBE?
y prepararte? No. ¿Quieres estar en una red? No. ¿Invitas personas? No. Pero apóstol, solamente lo que vengo para acá es para que me den. Órenme, denme una palabra que me quite la tristeza, la depresión, y después te resuelve todos los problemas. Ya no necesito más de Dios, me voy. Tenemos que romper esa mentalidad. Mira a la persona que tiene a tu lado, que está más seria, y dile: Dios no quiere que solamente seas creyente, Dios quiere que seas discípulo. Bendito sea el nombre del Señor. Los discípulos ayudan, los discípulos oran, los discípulos predican, los discípulos invitan, los discípulos son generosos, los discípulos son comprometidos con la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. No puedes ver a Dios, como yo siempre lo he dicho, y de repente a algunas personas no les gusta esta metáfora o esta comparación. No puedes ver a Dios como un brujo. ¿Para qué la gente va al brujo? Por el amor. Porque quiero conseguir este hombre o esta mujer, ¿sí o no? Porque me va mal del trabajo y voy para el brujo para que me eche unos bañitos ahí de varios colores, azules, anaranjados, y me lo eche. Para que me limpie la casa, para que me bendiga, para que me vaya bien. Eso lo hacen los brujos, los hechiceros, los santeros, la santería. La gente paga $50,000, $100,000 para ciertos niveles, para que esos demonios los prosperen. Le quiero decir una cosa: Dios no es así. Dios no es brujo. Está como incómodo, ¿verdad? Tú no puedes venir a buscar a Dios por el amor. Soy demasiado feo. Voy a buscar a Dios para que Dios me dé plata. Primero, conoce al Señor. Busca al Señor. Sea un discípulo del Señor. Y eso no va a ser lo primordial. Eso va a venir. Pero lo primordial va a ser su reino. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso usted ve, cuando Jesús le seguía multitudes, dicen 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, o sea que eran como 10,000, 15,000. Pero en el aposento alto, después que Cristo resucita y asciende, en Hechos 1:15, ¿cuántos estaban en el aposento alto? 120. ¿Dónde están las 10,000 personas que fueron sanados? ¿Dónde están esas grandes multitudes que seguían a Jesús? Solo quedaron 120 discípulos. Solo 120 discípulos recibieron la primicia del Espíritu Santo. Porque te quiero decir una cosa: las multitudes de gente reciben la migaja de Dios, pero los discípulos reciben el mejor pan y la mejor porción del Señor. Si yo fuera usted, gritar y aplaudir a fuerte al Señor. Aplaudir fuerte al Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que el día de hoy tú te conviertes en un discípulo de Cristo, en un discípulo del Señor, en una persona que produce, que manifiesta, que da fruto y que manifiesta el reino de Dios en esta tierra. Grite y aplaude fuerte al Señor. Y eso usted lo ve en una historia donde Jesús visitó la casa de Marta y María. En la casa de Marta estaba Jesús. Amén. Y de repente estaba en la casa de Marta y Marta dijo: voy a ser bendecida porque Jesús está en mi casa. Pero ¿cómo estaba Marta? Afanada y turbada. ¿Y María qué hacía? Sentada a los pies del Maestro, escuchando las enseñanzas.
Entonces Marta dijo: Señor, aquí estoy haciéndote la comida y esta vara ahí sentada escuchando tus enseñanzas. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ella ha tomado la mejor parte, porque tú eres creyente, pero ella es discípula. Los discípulos reciben lo mejor de Dios. Los discípulos reciben toda la revelación, todo el entendimiento, toda la riqueza, toda la sabiduría son para los discípulos y los hijos de la fe. Usted se va a quedar, si es una persona que no quiere compromiso, con las migajas, pero el pan va a ser para los discípulos. ¿Cuántos quieren la bendición completa del Señor? Tienes que pasar esa transición de creyente a discípulo. Entonces el Señor Jesús busca verdaderos discípulos que permanezcan en Él y que permanezcan en su palabra. Juan capítulo 8, verso 31. Juan 8, el verso 31 dijo entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Y solamente los verdaderos discípulos conocen la verdad plena. Levante sus dos manos, diga conmigo: solo los verdaderos discípulos conocen los secretos de Dios. El Señor Jesús les hablaba a las multitudes en parábolas. Salió el sembrador a sembrar, y mientras él sembraba, una parte cayó en el camino, la otra parte cayó en caminos rocosos, la otra parte cayó entre espinos, y la otra parte cayó en buena tierra y produjo al 30, al 60 y al 70 por uno. Produjo, dio fruto. Así le hablaba Jesús a las multitudes, y las multitudes no entendían nada. Los discípulos enseñó: ¿por qué le hablas a las multitudes por misterios así que no entiendan? Porque a ellos no le he dado la revelación se las voy a dar a ustedes. La sabiduría, la riqueza y la verdad es para los discípulos. Esto es lo que significa: el sembrador soy yo, la semilla es la palabra. El que es sembrado en el camino tiene dureza en corazón y no entiende, y viene el malo y arrebata lo que está en su corazón. El que está en las rocas cree superficialmente, porque cuando viene la aflicción, esa persona tropieza y ya no cree en el Señor. Y el que está en espino es aquel que es ahogado por el afán de este siglo y por el engaño de las riquezas. Le ahogan la palabra y pierde la palabra. Pero la buena tierra son ustedes, la buena tierra son los discípulos, la buena tierra son los que producen. Así que la verdad de Dios, la sabiduría de Dios, las riquezas de la gracia del Señor, las riquezas de la sabiduría de Dios, los secretos de Dios son para los discípulos. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte a tu Dios. ¿Dónde están los estudiantes de CEBE, Centro Educativo Bíblico Empresarial? Levanten la mano. Pregúntele a ellos lo que han aprendido, y usted se va a quedar sorprendido. O sea, la verdad, el conocimiento son para ellos, y usted solamente se queda con la palabra del día domingo. Para los verdaderos discípulos es la verdad. Y la verdad que experimentamos es una verdad viva. Es una palabra llena de vida, donde estamos experimentando a Cristo, porque verdad no es solo un concepto, verdad es Cristo. Por eso usted ve que en Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, verdaderamente serán libres. Es una cosa. Cristo y la verdad es una sola cosa.
Y las personas que son discípulos del Señor, que anhelan aprender más y conocer a Cristo, Cristo se le va a revelar, Cristo se va a manifestar, Cristo le va a dar sabiduría, Cristo le va a dar inteligencia espiritual, Cristo le va a dar riquezas de gracia. Esa gracia va a abrir puertas en todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Así que en el nombre poderoso de Jesús, todos esos obstáculos que impiden que tú seas discípulo, eso se rompe en el nombre de Jesús. Se tiene que levantar una iglesia de discípulos del Señor. Verdaderos discípulos del Señor. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Rey. Conoceréis la verdad. Y esa verdad, ¿cuál es el resultado de conocer la verdad? Que es Cristo, que es ese conocimiento vivo, pleno, que vas a dejar de ser ignorante. El pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Ese conocimiento que es Cristo, que es su palabra, porque Cristo es la palabra encarnada, te va a dar el derecho de vivir en una plena libertad. Vas a disfrutar de una verdadera libertad. Y cuando te hablo de libertad, no estoy hablando de una sesión de liberación, estoy hablando de una libertad más profunda. ¿Por qué los cristianos viven esclavos, viven atados? Porque solamente quieren venir los domingos, y es importante venir los domingos, pero no quieren ser discípulos. Y los que no quieren ser discípulos viven en ignorancia y viven en esclavitud. Como dice el apóstol Soto, ¿quiere que le mienta o quiere que le diga la verdad? ¿Quiere que le diga la verdad y te haga alegrar? ¿O que te diga la verdad? O sea, que te diga la mentira y te alegre, o te diga la verdad y me pongas esa cara que tienes ahorita. ¿Dónde está José? Hacia ayúdame ahí con el teclado para... El ambiente está como un poco tenso, no sé, vamos a ver si lo aflojamos. Y de las personas que tienen todo este evangelio que predicaba Jesucristo, por eso alguna gente lo odiaba, como los fariseos. Yo creo que aquí no haya fariseos, creo que aquí hay puros hijos de Dios, puros discípulos, que a partir del día de hoy se van a comprometer a pasar de creyente a discípulo. Y el discípulo le está esperando la verdad, conocer cada día más la verdad que es Cristo, y le está esperando una vida de libertad verdadera. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice así, mire lo que dicen estos fariseos en Juan 8, el verso 33. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dice que seremos libres. O sea, lo primero que hicieron estos fariseos judíos, lo primero que hicieron fue responder con orgullo, con soberbia. Somos del linaje de Abraham, no somos esclavos. O sea, una de las cosas que manifiesta falsos creyentes y falsos discípulos es el orgullo, es la soberbia, es no reconocer sus errores. Se creen autosuficientes. Yo sin Dios, yo sí puedo triunfar. Yo sin Dios puedo hacer esto. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito ser discípulo. Yo no necesito conocer la verdad. Orgullo y soberbia.
Y el orgullo y la soberbia es la puerta de la esclavitud. El orgullo y la autosuficiencia es la puerta de la destrucción. Y aún hoy en día esas personas, esos judíos, no creen en Jesús como Mesías porque ellos están orgullosos de que son hijos de Abraham. Nosotros somos del pacto de Abraham. Nosotros tenemos todos los pactos, el pacto davídico, el pacto de Noé, somos el pueblo de Dios. ¿De qué te sirve todos esos pactos si esos pactos no te ayudan con el problema del pecado? Si esos pactos no te ayudan para que tengas la vida de Dios. Por eso nosotros no estamos en esos pactos. Nosotros estamos en un mejor pacto donde Cristo es nuestro mediador y puede poner su vida, su espíritu dentro de cada uno de nosotros. Una vez cuando fuimos a Estados Unidos, estábamos en el aeropuerto de Miami y había una judía peleando con groserías y palabrotas con la persona que lo estaba atendiendo. Me tienes que cambiar el pasaje porque si no llego al pasaje, eso son groserías. No voy a llegar al Shabbat. Wow, si así celebra el Shabbat, Dios mío. O sea, ¿de qué le sirve todos esos ritos si se está manifestando una naturaleza pecaminosa? Así que toca el hombro a la persona que tiene a todo el derecho. Que el día de hoy Dios te corte ese copete de orgullo y de soberbia y puedas reconocer que necesitas a Dios. Sin Dios no podemos hacer nada, pero en Cristo todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo le responde Jesús a esta declaración de orgullo de los judíos? Juan 8:33 le respondió: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y me dices tú, seréis libres. Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ustedes son esclavos del pecado. Y de la libertad que yo les estoy hablando es de la libertad de ese pecado. El propósito de Dios no es que seamos esclavos del pecado. Por eso que Él envió al Espíritu de Dios para que seamos hijos de Dios, para que seamos libres del temor, para que seamos libres de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 8, ya con esto termino. Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, sino para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No habéis recibido espíritu de esclavitud. No habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, esclavitud del pecado, el temor que viene por causa del pecado. Lo primero que le sucedió a Adán cuando pecó fue que se escondió. Y Dios le dijo: ¿por qué te escondiste? Porque tuve miedo. Miedo de tu presencia. Eso es lo que hace la esclavitud del pecado. Pero nosotros, ¿quiénes? Los hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu de adopción, hemos recibido el Espíritu Santo, por el cual hoy podemos decirle a Dios: Él es nuestro Padre. Y Él es nuestro Padre porque tenemos su naturaleza. Él es nuestro Padre porque tenemos su vida. Nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si yo fuera usted, aplaudiera fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden gritar?
Verso 16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Somos qué? Herederos. Herederos con Dios y coherederos con Cristo. Cuando tú conoces esta verdad, se va a manifestar la herencia. Gálatas 4 dice que mientras el heredero es niño, en nada es diferente que un esclavo. Pero cuando tú entiendes el sacrificio de Cristo y eres una persona de madurez, eres una persona que te determinas a ser discípulo del Señor, la herencia se va a manifestar. La herencia espiritual, la sabiduría, una nueva naturaleza, tu familia va a ser transformada, tu finanza va a ser transformada, todo será transformado. ¿Por qué? Porque la herencia de Dios se va a manifestar en tu vida. Ponte de pie, levanta tus manos.